En primer lugar, les doy la bienvenida a todos. Un saludo para todos los del año pasado. Veo caras conocidas y un saludo muy especial para los que se suman a este grupo este año. Por ahí estaba buscando a Bernardita Perichón de la Fundación Adenauer, pero no la veo. Acá estoy, Ale. ¿Me escuchás? Ah, Bueno, Hola. ¿cómo te va? Acá te veo bien. Eh, bueno, me gustaría que saludes a la gente en nombre de la Fundación antes y después yo tomo la posta hasta el final. Sí, obvio. Bueno, muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Es un orgullo para nosotros poder ver tantas caras y tanta participación. En nombre de la Fundación de Mónica Bing y de Susan Cass, les doy la muy cálida bienvenida. Espero que sepan valorar y aprovechar todas estas herramientas de la Escuela de Dirigentes. Esto más que una escuela de aprendizaje, creo que es un aporte para futuros dirigentes, es decir, un aporte para el futuro de una sociedad un poco más justa, buscando valores y cuidando la democracia y la libertad. Así que muchas gracias a la Escuela de Dirigentes que junto a la CAS viene hace ya varios años realizando este tipo de proyecto de capacitación a la sociedad civil. Así que eso, nada más. Muchas gracias a la Fundación que nos acompaña siempre y nos permite hacer realidad estos encuentros. Muy agradecidos. Bueno, algunos de ustedes me conocen a mí, otros a lo mejor no. Yo voy a coordinar este curso hasta el final, en noviembre. En principio va a ser la actividad principal de la Escuela de Dirigentes, porque nos encontramos en un año electoral complejo, como ustedes saben, y los temas de coyuntura son por demás complejos como para tratarlos de manera objetiva y demás. Vamos a intentar más adelante, digamos, cuando nos acerquemos hacia octubre, capacitación en materia de fiscalización y de electoral, pero creo que estas van a ser las dos actividades principales del año. Eh, Ustedes me van a ver a mí todas las semanas, los lunes, como coordinadora de toda la tarea desde la escuela. Nos va a acompañar siempre Guillermo, al que sé que muchos de ustedes conocen y con el cual hablan muchos. Sé que tienen un WhatsApp que se comunican, no sé si este año van a tener otro WhatsApp o va a ser el mismo. En todo caso, les pediría que si es el mismo o es otro, me sumen o lo sumen a Guillermo para que podamos estar al tanto de lo que ustedes necesiten. Eh, Como les dije, voy a desarrollar para ustedes el primer módulo de 4 clases, que vamos a hablar de los órganos legislativos, y voy a tomar una clase en septiembre sobre la legislación. En el resto de las actividades han confirmado su presencia en la parte de procedimiento parlamentario Mercedes Pisitelo, que actualmente es parte de la Secretaría Parlamentaria de la Cámara de Diputados, Héctor Pérez Burbón, al que ustedes lo conocen porque ha sido docente muchas veces en la escuela, en la Universidad Austral, Joaquín Pinotti, que es un experto en temas de control, Enrique Pinedo, un experto en temas presupuestarios, y el curso final que tiene que ver con el Poder Ejecutivo, estamos tratando de que sea el Instituto CIMA el que lo brinde a través de la fundación, y si no es así, queda para fin de año, pero vamos a ver cómo lo resolvemos, pero de todas maneras hay tiempo todavía. Vamos a empezar algunas noticias, digamos, para tener en cuenta. Vamos a tratar de empezar siempre horario por respeto a todos, porque ya es un día que la jornada está terminando. Les vamos a pedir a todos, casi todos, veo que lo tienen, son muy pocos, que mantengan las pantallas prendidas, es decir, las cámaras, porque no es muy agradable para el docente hablarle a la nada. Aparte, cuando uno ve las caras, se va dando cuenta si se entiende o no se entiende o qué es lo que está pasando. Eh,
Les vamos a pedir que pongan el nombre completo, que cada uno de ustedes lo tiene, muchos de ustedes lo tienen, pero otros aparece el nombre del teléfono, porque el año pasado se suscitó el problema que no podíamos extender los diplomas porque no podíamos tomarle asistencia a las personas cuyo nombre no figuraba en el... Y si no pueden por alguna razón, o ese día por alguna razón están usando algún otro teléfono o alguna otra computadora, pásenlo por el chat. Así tenemos los nombres y Guillermo no se vuelve loco tratando de ver quiénes eran las personas. Cada módulo va a recibir un diploma de los que hayan cursado el 70%. Hay módulos de 4 clases, módulos de 3, pero generalmente esa es es el modelo, y a su vez va a haber un diploma final para los que hayan cursado los 2 años, con un trabajo final que después vamos a hablar para aquellos que quieran hacerlo. Los que están cursando por primera vez este año, en este momento no estamos en condiciones de asegurarles que vamos a poder volver a dar la primera parte el año pasado, pero estoy pensando alguna solución con el tema de que, como todas las clases estén grabadas, a ver si podemos hacer algún tipo de, de cursos online para ver cuando hacia fin de año si es que no podemos volver a repetir el curso el año que viene. Las clases van a estar grabadas, los que son asistentes ya saben, y los nuevos los van a encontrar en el canal de YouTube. Eh, Guillermo va a estar pasándole todos los datos para que ustedes se puedan sumar y el material va a estar a disposición de ustedes. La idea de, por lo menos de esta mi primera clase, ya que cada docente va a poder determinar cómo lo va a hacer, es que me permitan hacer una exposición teórica de los módulos. Lo he dividido en varios módulos. Cuando termine uno de los módulos, abrimos a preguntas. En el interín, para que no se olviden, pueden escribir las preguntas en el chat y de esa manera después Guillermo me las lee. Bueno, estamos listos para comenzar, si les parece. Lo primero que Guillermo va a poner en línea es una encuesta muy cortita que necesitamos que la contesten para que yo pueda saber más o menos, tener algunos datos de ustedes para la clase de hoy. Así que Guillermo, cuando quieras. Bueno, ya el Boca de Urna me dice que el 86% ha cursado el primer año y estamos solo en un 14-15% que nos acompaña por primera vez. Bien, seguimos, Guille.
Ahí está, Ale, los resultados. Sí, tenemos la mitad más o menos que alguna vinculación ha tenido y la mitad que no, aunque tenemos un grupo de gente que no ha contestado la encuesta, que sería alrededor de un 30%, no, un 20%. Pero bueno, estamos mitad y mitad. Sigamos. Abajo están las tres preguntas, Preguntas, así que... contesten. Ah, no, no, ya contestaron Ah, los que ya se querían contestar. contestaron. Perfecto. Entonces voy a mirar, yo no estaba mirando. ¿Por qué te interesa o no el trabajo legislativo? Bueno, por suerte, algo les interesa a todos. El 57% por el tema de políticas públicas y el 48% desde lo político partidario. Por suerte, a todo el mundo le interesa de alguna forma. Y hay un 4% que me encantaría que después lo charlemos, no le interesa porque lo asocia con corrupción, ineficiencia. Veamos ahora qué pensamos. Ahí está, Ale, ya están todas las preguntas. El trabajo de los legisladores. A ver, Bien. ¿querés que la ponga de vuelta? Porque ya No, lo estaban que todos. me decía que las podés guardar, ¿no? Sí, sí, ya Bueno, están guardados los resultados. tienen una idea. Está bien, esto me ayuda a mí a ordenar la clase de hoy y a saber que algunas cosas les pueden interesar más o menos. Imagínense ustedes que nosotros tenemos 4 clases por delante que están destinadas al Poder Legislativo. Luego tenemos otras a la organización y funcionamiento. Luego tenemos 3 clases de procedimiento parlamentario donde van a aprender cómo funcionan los órganos legislativos, tanto en las comisiones como en el plenario. Unas 3 clases también que tienen que ver con la redacción de normas. Luego vamos a mirar el presupuesto en las clases que siguen. Eh, y vamos a ver todos los organismos de control y luego, por fin, el Poder Ejecutivo. En este curso, que tiene 2 años, la primera parte es de temática general, la segunda está específicamente dedicada a los órganos de gobierno en sus distintos niveles, pero lo que no tocamos es el Poder Judicial, en razón de que, bueno, buscamos aquellos poderes en los cuales hay cierto grado de participación ciudadana y a los cuales se puede acceder desde lo político partidario, ¿no? Si te parece, podés poner el PowerPoint. A ver si yo lo puedo subir. Bueno, ya lo subí yo. Bueno, no sé cómo sacar la parte, Guillermo. En, en vista, ahí a la derecha, arriba, Mira que tengo en vista, ¿sí? ver como presentación, creo que se llama. Ah, la presentación con diapositivas, como en el PowerPoint común. Sí. Bueno, lo que vamos a charlar hoy, esto me pasa porque siempre me ayuda Guillermo, pero ahora pretendo independizarme, no porque me va a abandonar Guillermo, sino que porque ya era hora. Eh, bueno, lo que les voy a tratar de contar hoy en el primer módulo son los principios generales de la actividad legislativa y después
En el segundo vamos a hablar del estatuto del legislador y en el tercero vamos a hablar de las estaciones de trabajo del legislador. Me gustaría preguntarles y pueden escribirlo en el chat para hacerlo más rápido y para que puedan participar todos. ¿Cuáles creen ustedes que son las actividades o las funciones de los órganos legislativos? Palabras nada más. Si les parece, lo escriben en el chat y yo lo voy mirando. La creación de normativas, me dicen, mediación, elaborar leyes que mejoren la calidad de las instituciones, elaborar leyes, redactar leyes legislativas, dictar nuevas normas, propuestas de leyes, representar a la sociedad, tratamiento de proyectos y leyes, transmiten opiniones, necesidad de los vecinos, redactar normas, legislar leyes de ordenanzas, controlar el Ejecutivo dos veces, impulsar iniciativas. Bueno, en principio han más o menos resumido gran parte de las funciones que a través de todo este tiempo, de 40 años que trabajo en los órganos legislativos y que me he dedicado a estudiar la ley en particular y las funciones de los órganos, he descubierto que tienen todas estas funciones, algunas de las cuales ustedes ya las marcaron. La legislativa es para todos la función principal, viene de legislar, órgano legislativo, la Constitución habla de legislar, los órganos, las constituciones provinciales también, pero en realidad la función legislativa en este momento está en retroceso. ¿Y por qué está en retroceso? Porque estamos hiperlegislados. Tenemos una cantidad de normas que nos hace casi imposible desarrollarnos económica, social, incluso políticamente, y hay toda una tendencia, tanto a nivel local como a nivel nacional y provincial, de ordenar, hacer digestos, achicar las normativas, sacar aquello que no cumple más, y el actual gobierno está llevando un proceso de justamente de eliminación de normas superfluas de una manera bastante abrupta. Eso no quiere decir que no se haya estudiado previamente, pero que es tal vez la más impulsiva o fuerte que hemos tenido. Algunos de ustedes dijeron que la función era la de controlar, y yo creo particularmente que esta es la función principal, es decir, hoy en día los órganos legislativos en cualquiera de sus niveles deben controlar el ejercicio del gobierno, deben controlar al Ejecutivo, los entes descentralizados, es decir, todo aquello que entendemos como funciones de control y fundamentalmente el control presupuestario. Ustedes van a tener 3 clases de alguien que se especializa en control, que les va a contar cómo se hacen las auditorías internas y externas y cómo tendría que hacer el Congreso el control. Si ustedes se fijan en los reglamentos de las cámaras, van a ver que hay muchas comisiones que dicen de seguimiento del sistema, del régimen previsional, seguimiento de tal cosa. Esas comisiones están pensadas justamente para ser comisiones que controlan la normativa. Y luego tenemos toda una serie de funciones que ustedes las ven públicamente, que son cuando el jefe de gabinete viene al recinto, vieron estos días que hubo interpelaciones al jefe de gabinete y a los ministros, ustedes escuchan también o ven que hay quienes presentan pedidos de informes, o sea, que el gobierno les informe sobre algo, todas esas son funciones de control.
La otra función que tienen los órganos legislativos es la llamada constituyente. En este momento la ha ejercido la legislatura de la provincia de Santa Fe y ha llamado a una convención constituyente y delimitado cuáles son los temas sobre los cuales puede tratar la convención. La convención es diferente de la legislatura, pero es la legislatura la que le dio nacimiento. Lo mismo pasó con la Constitución del 94. Fue el Congreso Nacional el que le dio nacimiento a la reforma constitucional y luego se eligió una convención. A veces los legisladores, digamos, son electos convencionales, pero no dejan de ser legisladores. Es una doble función, no es que el legislador sea el constituyente. El constituyente es el convencional electo, pero la decisión la tomó el órgano legislativo. Alguien dijo muy bien moderación, moderar, eso no es muy común que salga, porque a veces no se visualiza, casi no se visualiza. Pero el Congreso tiene una gran función de moderación de conflictos. Cuando en sus comisiones se encuentran las partes de distintos temas, la normativa que va a salir, el dictamen de la comisión, a veces tiene que moderar entre los intereses y resolver ese conflicto. Y muchas veces ni siquiera llega a sancionar una ley o una ordenanza, porque basta con moderar el conflicto que a lo mejor no necesitaba de una ley o de una ordenanza, sino que simplemente se resolvía de otra forma. La función de información y educación es algo que tampoco se ve muy bien, pero que es fundamental. Ustedes se enteran de lo que es la ley de ficha limpia, ustedes aprenden de que la mayoría de edad para la situación, digamos, la edad de punibilidad, el Código Penal establece en tal edad, porque es el Congreso, cuando trata los temas, que empieza a generar información que es útil para la educación de la población, para que la población entienda que está tratando, haga llegar su apoyo o su no apoyo, y educación también para los miembros del Congreso que no son especialistas en ese tema. Forma dirigencia política, el órgano legislativo, ustedes lo saben, los legisladores son parte de la carrera política, indudablemente tienen que ser designados a propuesta de un partido político y se van a formar dentro de los ámbitos parlamentarios. Una función muy importante que tiene el Congreso, que lo tienen los órganos legislativos y sobre todo a partir de toda la tendencia internacional de las convenciones contra la corrupción, tanto la de Naciones Unidas como la de la OEA, y que nosotros es dictar las leyes de ética pública y a su vez hacerlas cumplir, o sea, tiene que velar por la ética pública y dar todo el sustento normativo para que eso se lleve adelante. Otra función importante, que es la que más, para los que no tienen contacto, que es la que más tendrían que ejercer los legisladores, es la vinculación con el ciudadano. La vinculación con el ciudadano quiere decir asistirlo, no quiere, digamos, no significa esto el tema de punteros ni nada por el estilo, sino que muchísimas veces una gestión que una comuna, que un lugar alejado, que una persona que necesita una determinada gestión no lo puede hacer, su legislador a nivel provincial, su legislador a nivel nacional, puede ser la vía para que esa gestión, para que esa cama que se consigue en el hospital para ese medicamento especial que haya que comprar en el exterior, se viabilice. También esta vinculación con el ciudadano tiene que ver con acompañarlo en las distintas etapas de su vida, ayudar a los jóvenes que quieren capacitarse, a las personas que están en etapa de jubilación para poder solucionar sus trámites de mejor forma. Es decir, la vinculación, la llamamos vinculación, es esa relación que pone al legislador al servicio de intereses particulares de la persona, pero que tienen que ver con cuestiones que él gestiona desde lo público. Y, por supuesto, los órganos legislativos deben sí o sí vincularse con órganos legislativos de los otros órganos. Es decir, nosotros tenemos órganos legislativos nacional, provinciales y extranjeros, y dentro de los provinciales yo considero la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto quiere decir entonces
que esto es fundamental porque la Constitución del 94 acaba de estableció la posibilidad de formar regiones. Y ustedes saben que escuchan a los gobernadores reunirse, se reúnen los gobernadores del noreste, se reúnen los gobernadores del centro, bueno, se reúnen ellos y eso baja también a sus legislaturas provinciales. Por eso las legislaturas tienen que estar en coordinación. El Congreso Nacional tiene que estar en coordinación con las legislaturas provinciales también en cuanto a las demandas, en cuanto a los tratados internacionales y demás. Y la relación de los órganos legislativos con el extranjero se hace en todos los niveles, nacional, provincial y municipal. Tiene que ver con no solo todo lo que tenga que ver con la formación, seminarios y demás que pueden acceder los legisladores, sino también con convenios que se realizan para el desarrollo provincial o el desarrollo comunal con naciones extranjeras o con ciudades o con provincias o distritos extranjeros que solo requieren no el consentimiento, sino una conocimiento por parte del órgano nacional. Y ahora yo vi a algunos de ustedes que estaban cansados, yo los veo cansados, que vos estés dando, bueno, lo que viene ahora es peor todavía, de aburridor. Pero es lo central. Si ustedes logran entender esto, van a entender el funcionamiento de los órganos legislativos. Pero para entender esto, yo lo he tratado de hacer lo más sencillo posible y he tratado de que las diapositivas sean como una especie de fichas resumen para que cuando ustedes tengan dudas puedan ir a buscar en ellas. ¿Por qué les digo que esto es central? Porque nosotros ya sabemos qué funciones tienen los órganos legislativos y sabemos que la función legislativa es muy importante, pero los órganos legislativos tienen atribuciones que están distribuidas entre ellos por la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y las Cartas Orgánicas Municipales. No hay forma de que ejerzan una función que no la tengan atribuida específicamente. Entonces, muchas veces ustedes van a ver que al legislador, en cualquiera de los órdenes, se les exigen cosas que no pueden. Y los legisladores creo que se equivocan en no explicar que esa no es su competencia. Muchísimas veces hay marchas, yo estoy acá en la calle Solís de Entre Ríos y casi, digamos, Hipólito Yrigoyen frente a la plaza, y muchas de las marchas muchas veces no tienen que ver con temas, en todos estos años, que el Congreso pueda resolver. Son una manifestación pública de una cuestión que a la ciudadanía le inquieta, pero este no es el órgano. A lo mejor tendrían que estar marchando hacia Casa de Gobierno, porque en realidad es una función del Ejecutivo, o tendrían que estar presentes en la plaza frente a los tribunales, porque es una decisión que tienen que tomar los jueces. Pero como esta es la casa de resonancia, lo mismo pasa a nivel provincial y a nivel municipal. Todo lo que yo les digo es lo mismo para los tres niveles. Porque la Constitución Nacional nuestra fue copiada por las constituciones provinciales, con mayor o menor detalle, pero la estructura es exactamente igual. Bueno, entonces acá hay que aprenderse una serie de reglitas para entender de qué se trata lo que les estoy contando. La primera y la más importante, a pesar de que tenemos gobiernos centralistas y que Dios atiende en Buenos Aires, como dicen, aunque ya creo que no tanto, es que las provincias tienen todo el poder que no han delegado expresamente en la nación. ¿Qué quiere decir esto? Que el poder es de las provincias, no de la nación. La nación solo puede hacer aquello que las provincias le han delegado expresamente, y esa delegación está en las constituciones. Todo aquello que no está delegado es poder provincial. Esto es una regla principal porque las provincias son anteriores al Estado Nacional. Primera regla, entonces, artículo 121 de la Constitución. El poder lo tienen las provincias y la nación lo tiene por delegación de acuerdo a la voluntad que las provincias tuvieron en su momento. Como las provincias tienen todo ese poder, ellas dictan para sí una constitución.
Eso está reconocido en el artículo 5 de la Constitución Nacional, que le dice: provincia, usted dicte para sí una constitución. Pero ojo, que esa constitución, si bien usted está delegando en el poder nacional, esa constitución debe respetar la primera parte de la Constitución Nacional. Ustedes saben que la Constitución Nacional y todas las constituciones está dividida en dos partes. Una primera parte que tiene los derechos y garantías, y una segunda parte que tiene la organización del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y demás órganos de gobierno. ¿Qué le dice a las provincias? Usted dicte la Constitución, pero su Constitución tiene que respetar la primera parte de la Constitución Nacional. Y le agrego una cosa que es muy importante. En su constitución, usted debe asegurar que en su provincia haya administración de justicia, régimen de educación primaria y un régimen municipal. Es decir, que los que están por debajo, el tercer orden, que es el orden municipal, el orden local, tenga un régimen autónomo. Si no, fíjense lo importante de este artículo que le dice abajo: bajo estas condiciones, el gobierno federal garante a cada provincia el goce y el ejercicio de sus instituciones. Esto quiere decir que si la provincia dicta una constitución que viola algunas de estas cuestiones, el gobierno federal puede intervenirla y no le va a garantizar el ejercicio de su función. La famosa intervención se da en las provincias por la nación, cuando alguna de estas cuestiones están siendo violadas, al inicio o durante. Lo que se le agrega en 1994, que es central, es el artículo 123, donde antes le decía: dicte para sí una constitución que respete los principios, garantías de la parte primera de la Constitución Nacional, el derecho a trabajar, a comerciar, todos los derechos humanos de los tratados, y asegúreme un régimen municipal. Pero no le decía cómo. Y en el 94, ya que las provincias estaban medias retobadas en cuanto a la independencia del régimen municipal, les dijo: usted tiene que regular ese régimen municipal en todos los órdenes. Tienen que tener un orden institucional, un orden político, administrativo, económico y financiero. ¿Qué quiere decir? Los regímenes municipales tienen que ser autónomos de la provincia. ¿Me siguen hasta acá? Bueno, nos quedó nación, poder delegado, provincias que dictan para sí su constitución y que tienen que asegurar el régimen municipal. Y la ciudad de Buenos Aires, que irrumpe en el año 1994 con el nombre de ciudad autónoma. No es una provincia, pero en realidad se asemeja a una provincia prácticamente en todas sus funciones. Lo que pasa es que hay una ley, que es la famosa ley Cafiero, que va diciendo cómo se van a ir traspasando las competencias que tenía, digamos, el Estado Nacional sobre la Ciudad de Buenos Aires a la nueva Ciudad de Buenos Aires autónoma. Le traspasó la seguridad, le traspasó la policía, le traspasó el sistema de salud, ahora le está intentando traspasar el sistema judicial, vaya a saber cuándo le va a traspasar los puertos y demás, todo lo que le corresponde a la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, esta es la organización: nación, provincias, regímenes municipales, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así estamos. Todo esto está regulado por otro artículo que tienen que conocer y saber. No son muchos artículos, la Constitución tiene más, así que yo les traje pocos, que dice claramente es la regla de la jerarquía de las normas. Es decir, cuando acordaron en 1853 y en 1994 solo se modificó por la incorporación de los tratados de derechos humanos, se dijo que los tratados de derechos humanos, que son los incorporados a la Constitución, los tratados que se hacen con naciones extranjeras y la ley de la nación están por encima de la legislación provincial. ¿Pero esto qué quiere decir? No es que se le quita autonomía e independencia a las provincias para regular lo propio, es que no pueden conculcar decisiones que ya ha tomado la nación en estas normas. No le pueden dar un estatus inferior a sus ciudadanos.
Si yo tengo una ley de acceso a la información pública a nivel nacional que me da un estatus superior al que yo tengo en mi provincia de Catamarca, yo puedo ir a la justicia para reclamar que en el conflicto de esas leyes se obligue a la provincia de Catamarca a tener una ley con el estándar de la ley nacional. Esto lo dirime solo la Corte. De todas maneras, sepan ustedes que normalmente los estándares en legislación y sobre todo en la nueva legislación son más altos a nivel provincial que nacional, y ha sido la nación los que lo ha terminado copiando en materia de ambiente y demás. Bueno, ahora este es el panorama. Tenemos los 3 órdenes, tenemos cada artículo que define cada uno lo que quiere hacer, y ahora les voy a explicar un poquito de qué quiere decir cada cosa que les dije. Les dije, el gobierno nacional tiene toda la competencia que le delegaron las provincias. ¿Quieren saber cuáles son? Van a la Constitución, artículo 75, y las leen. El artículo 75 tiene 32 incisos, y en esos 32 incisos están enumeradas todas, no se ve, pero tengo una Constitución en la mano. En esas están enumeradas todas las atribuciones que tiene el Congreso. Entonces, cuando ustedes, desde un ONG, desde lo particular, desde un municipio, donde sea, quieren pedirle algo al Congreso de la Nación, primero fíjense en el artículo 75 de la Constitución, porque el proyecto que no esté dentro de estas atribuciones se lo devuelven, porque no lo puede tratar el Congreso. A estas del artículo 75 aparece luego hacia el final de la Constitución un artículo 126 que es la contracara, que dice lo que está prohibido en las provincias porque está en el artículo 75. Son 2 artículos que juegan así. Uno dice lo que le corresponde a la nación y otro dice lo que no le corresponde a las provincias, que es por lo tanto lo que le corresponde a la nación. Hay una cuestión que le corresponde a la nación que está fuera del artículo 75, que es la creación del Consejo de la Magistratura, porque ustedes saben que cuando se reformuló la Constitución se hizo todo, se trató de no cambiar mucho los números de la Constitución porque la gente ya lo sabía, entonces hubo que hacer un poquito de lío desde el punto de vista técnico jurídico. Y luego el artículo 32, que es el artículo que le soluciona muchos problemas a todos, porque dice que le compete al Congreso Nacional hacer todas las leyes que sean convenientes para el ejercicio de los poderes antecedentes, es decir, de todos los poderes que están en los artículos incisos anteriores. Y lo fundamental es que ley nacional lo reglamenta Estado Nacional, que es lo que dice el último punto. Cada uno reglamenta la ley que dicta, no la puede reglamentar otro orden. Entonces, no se hagan mucho lío. ¿Dónde están las atribuciones del Congreso? En el artículo 75. Y si es muy complicado porque no lo encuentran, vayan al inciso 32, que a lo mejor pueden ver si es un poder necesario para que los otros incisos y se los autoricen. Por contrario, las provincias tienen todo el poder no delegado, acá está puesto, dictan su propia constitución, como ya dijimos, establecen los impuestos directos, es decir, los impuestos que nos gravan individualmente en nuestro patrimonio, el inmobiliario, el impuesto a la ganancia, dictan las normas procesales. ¿Por qué dictan las normas procesales? Porque por razones históricas, los códigos civil, comercial, penal se dictan a nivel nacional, pero eso se debe a que era necesario para unificar la nación y por lo tanto quedaron en manos del Congreso, del Poder Legislativo Nacional. Aunque en los Estados Unidos los códigos se dictan en los estados, no en la nación. Frente a eso, los códigos de procedimiento, es decir, los que dicen cómo voy a poder aplicar las normas del Código Civil, lo dictan las provincias. Les conté lo que dice después, que cada una puede celebrar convenios internacionales siempre que no vayan en contra de la facultad, digamos, de la política exterior del país, y que pueden crear regiones, hablamos de la región del norte, la región del centro, la región noreste, se ponen de acuerdo y crean esas regiones y la ponen en conocimiento del Ejecutivo. Y luego un tema que es complicado porque cambió con la Constitución del 94 a raíz
jurisprudencia que había hasta ese momento, que es los establecimientos de utilidad pública nacional, como ser, por ejemplo, el edificio del Ministerio de Economía, el poder de policía, por ejemplo, en cuanto a higiene, salubridad, el tema del incendio, matafuego, es local, no es del Poder Ejecutivo Nacional. O sea, en el Ministerio de Economía puede entrar a hacer una inspección la Ciudad de Buenos Aires. De hecho, le tiene que habilitar los planos. Eso no era así antes, ahora es así y está específicamente puesto en la Constitución. Frente a estas facultades que están bien separadas, o las tiene la nación o se las quedó la provincia, hay facultades que son conjuntas. Y estas son las más complicadas, porque estas hace que puedan los dos legislar al mismo tiempo. Y estas son las que tienen que ver con el ambiente, porque el ambiente, digamos, es una cosa de todo, no acepta fronteras. Pero ¿qué pasa en esto? Lo que se decidió es que en materia de ambiente la nación dicta la parte general de protección y las provincias dictan la parte especial con respecto a sus recursos naturales propios. O sea, hay una superposición pero que está delimitada. También el tema de las contribuciones indirectas, como las que son el tema del IVA y demás, que también son concurrentes entre nación y provincia. Toda la legislación sobre las comunidades indígenas, la ley indígena es una ley de protección indígena, es una ley nacional, pero los presupuestos los manejan las provincias, y después los artículos complejos, que son el 18, el inciso 18 y el 19, que establecen una serie de cuestiones que tienen que ver con la ilustración, la educación y demás, que es concurrente. El tema tal vez más complicado en todo esto es el tema de las concurrentes, es que hoy en día ya no se puede legislar así, porque la salud es la misma para toda la población, el ambiente se modifica, digamos, no, si uno quiere proteger, no sé, a los sábalos, y los sábalos nadan por una costa de un, qué sé yo, por el Paraná, pero nadan dentro del río, tienen una ley, si nadan en Santa Fe, tienen otra. Entonces todo esto está siendo como una especie de complicado y de agua. Entonces, hay todo un cuestionamiento de cómo vamos a poder continuar con las competencias concurrentes. Y les decía, por ejemplo, para que vean lo conflictivo que es, que en materia de salud, por ejemplo, si uno quiere regular una profesión como la de los enfermeros, toda la parte de derechos y obligaciones le corresponde a la nación, toda la parte de los colegios públicos y el control y cosas le corresponde a las provincias. Lo mismo, entonces las leyes tienen artículos que son nacionales y artículos que necesitan de adhesión. Cuando ustedes ven que dicen esta es una ley de adhesión, es porque algunos de sus artículos entran dentro de estas facultades que le corresponden a la otra jurisdicción. Yo creo que con el tiempo, no ahora porque no tenemos reforma constitucional, pero algo va a haber que hacer, porque es como que se están solapando las competencias. Y luego está la compartida, esta no es tan complicada porque esta es prácticamente una sola, que es la de la ley de coparticipación, que es la única ley que sanciona el gobierno nacional, pero para convertirse en ley la tienen que sancionar todas las provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Entonces esta no se convierte en ley si no es compartida la sanción por todos. Lo concurrente es distinto. Lo concurrente es uno que se solapa sobre el otro. Esto no, esto se distribuye, pero todos concurren, valga la palabra, comparten la decisión final. Hasta aquí, me imagino que estarán confundidos, pero bueno, estoy tratando de ver. En todo caso, después abrimos. No estoy viendo el chat, así que Guille, cualquier cosa me decís. Pero si esto era complicado, más complicado todavía es esto, que es cuáles son las competencias que tiene el municipio. Y el municipio, yo tomé a Antonio María Hernández, porque lo considero que es un federalista y municipalista de primera orden cordobés, pero uno podría tomar muchos otros que también son importantes y la clasificación sería diferente.
Entonces, para darles una idea, los municipios tienen competencia en lo político, como vimos en el artículo que decía político, institucional, en lo económico, en lo social, en lo jurisdiccional, en lo urbanístico. Y tienen competencias especiales cuando forman, por ejemplo, como en el caso del Riachuelo, algún órgano tripartito, entonces tienen alguna competencia especial con la nación y demás en cuestiones así. Fíjense que en lo político, ¿qué hace qué hace un consejo deliberante? Puede hacer juicio al intendente, puede establecer sanciones a los concejales, puede designar los jueces de paz, puede sancionar la Carta Orgánica, que es la constitución local, puede juzgar la validez de los títulos de los miembros del consejo. En lo económico puede establecer tasas, contribuciones, puede, por supuesto, formular el presupuesto y la cuenta de inversión, que es la que controla el presupuesto, puede regular ferias y mercados. En lo social puede establecer centros de salud y hospitales, pero fíjense que en una misma localidad ustedes pueden tener un hospital nacional, un hospital provincial y un centro hospitalario local, y cada uno va a tener una ley diferente, una reglamentación de la profesión diferente y demás. Pueden establecer centros de educación, por ejemplo, universidades municipales, pueden controlar espectáculos públicos, pueden crear tribunales de faltas, que son los tribunales que tienen que haber, no tienen competencia en la materia penal ni civil ni crear tribunales, pero sí en las faltas que tienen que ver con el transporte. Bueno, pueden sancionar planes de urbanismo, hacer catastros, etc. ¿Cómo resuelvo los casos que les conté que se mezclan todos? Y acá paramos un cachito para que me hagan preguntas. Así los resuelvo yo. Porque como técnica legislativa que redacto proyectos, lo que siempre me preguntan es, ¿podemos hacerlo? Y ahí entro yo a tener que hasta el día de hoy, cada vez que me traen algo, tener que volver a estudiar. Porque salvo una cosa como el presupuesto nacional, que a nadie se le va a ocurrir que tenga conflicto, lo demás tiene todo conflicto, todo. Entonces, primero respeto las reglas que les escribí, por eso se las puse todas en una diapositiva tras otra. Cuando hay actividades concurrentes, nación y provincia, si tengo conflicto, hago prevalecer la nacional por la regla que les dije de la jerarquía constitucional. La reglamentación de las leyes corresponde a cada órgano en su lugar. Al Consejo Municipal de sus ordenanzas, a la provincia de sus leyes provinciales, a la nación de sus leyes nacionales. Y excepcionalmente utilizo un criterio, que es el llamado criterio de Ollanarte, que cuando la cosa no se puede resolver, a veces hay que ver si por su área o por su dimensión no compete que tengan que lo haga la nación. Y en esto les cuento un caso para que vean que la ley de los profesionales del arte de curar, que tiene a todos los médicos, enfermeros, auxiliares y demás, se dictó en su momento como competencia nacional. Con la reforma constitucional, la competencia en muchas de sus áreas de esa ley es provincial. Pero cuando se le hicieron dos reformas aún posteriores a la ley, a la reforma constitucional, y se las hizo en el Congreso de la Nación. Y se las aceptó por la dimensión del tema que trataban y que se consideraba que tenía que ser el mismo en todo el país, aceptando que estaban cometiendo un error en materia de distribución de competencias. Bueno, a ver, paremos aquí y quiero verlos. No sé, Guillermo, si hay preguntas o si alguno quiere hablar, preguntar algo. Ale, lo único que encontré, por ejemplo, Nora preguntó cuando te referías a, creo que, bueno, a los órganos legislativos, ¿puedes explicar lo de la relación internacional de los órganos legislativos locales? No, del Estado Nacional no. La política de relaciones internacionales es del gobierno nacional. Lo que pueden hacer ellos es establecer convenios o contratos y demás con otros estados extranjeros, pero lo aclara la Constitución siempre que ello no altere para nada ¿cómo es? La política internacional que lleva el país, que es dirigida por el Poder Ejecutivo Nacional. No se puede.
Sí pueden relacionarse, se pueden relacionar y pueden hacer actividades. Lo que no pueden es celebrar cuestiones o tratados o cosas que vayan en contra de la política que en ese momento el Ejecutivo Nacional está llevando adelante. Ahora, Gabriela parece que quiere hacer una pregunta. Ahí le habilité el micrófono. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Con el tema de las tasas que se están cobrando en las facturas de servicios, por ejemplo, acá en Coronel Suárez todavía siguen cobrando una tasa de alumbrado público en la factura de lo que es el servicio eléctrico nuestro, que es EDES. Hay Sí, todo un conflicto ahí, porque está la sí. resolución nacional, que fue el año pasado, en octubre, pero hay un convenio entre provincia y las compañías, que es una ley, ese Ajá. convenio. Entonces, entiendo que el juez de San Martín, que fue el que falló a favor del gobierno con 7 recursos de amparo que presentaron distintos municipios, recurrió a la Ley Nacional de Defensa del Consumidor para poder fallar, digamos, a favor del gobierno. Entonces, todavía yo no termino de entender, o sea, tuvo que recurrir a la Ley de Defensa del Consumidor Nacional, porque esa sí estaría por sobre la ley Exacto. provincial, el convenio entre las empresas y la provincia, y a su vez la resolución no está por encima de una ley provincial. Entonces ahí hubo todo un intríngulis que para explicarle al ciudadano es muy engorroso, y bueno, simplemente hay que hacer la denuncia en la página en la Secretaría de Comercio que publicó el gobierno, pero es muy difícil explicarle al vecino todo esto. Y en definitiva, ¿en qué va a quedar eso? Por más que el juez haya fallado a favor del gobierno, amparándose en la Ley de Defensa del Consumidor, que al ser nacional sí está por encima de todo. No sé si quedó claro o es muy engorroso. Yo no vi el fallo, yo hubiera pensado lo mismo, porque la Ley de Defensa del Consumidor incorporado en el artículo 42 tiene que ver justamente con, es una ley nacional. El tema es que la tasa es, digamos, local, o sea que tiene, y en su momento, en ejercicio de sus funciones, llevó adelante ese convenio. Sí. Yo creo que lo que están tratando de hacer es más bien disuasivos en el sentido de que sea la sociedad la que, como vos decís, haga las denuncias y de esa manera les provoque ellos la necesidad de cambiar. Yo no sé si lo van a perder si siguen apelando, porque en realidad no les puede decir el Estado Nacional que pueden poner o no pueden poner en la tasa municipal. Y la ley del consumidor se aplicará, pero no sé con qué extensión, en la protección de que debe estar informado, me imagino, y que de esa manera no sé cómo la aplicaron, pero sí, es la ley del consumidor. Mm. Lo Todo que es pasa así. que Sí. tasa, la tasa de alumbrado es un 30% del consumo de la vivienda. Entonces hay Mm. gente que se enteró con la quita de subsidios y un montón de cuestiones, y hay gente que, por ejemplo, en el garage de su casa abrió un comercio, tiene un freezer, ese 30% es una barbaridad con respecto, es proporcional al consumo. Y bueno, ahí hay un tema para resolver porque Pero una cosa es la discusión de la tasa, digamos, que eso es local, digamos, no se puede. Puede ser que se lleve a un tribunal de, digamos, por tema de defensa del consumidor y se aplique la ley nacional, pero y otra cosa es el tema de cómo están interconectadas las leyes, que vos bien lo planteaste al principio, vos lo planteaste perfectamente como es. Lo que vos planteás acá, el tema de las tasas no es mi tema, pero lo escucho siempre, sí, eh, pasa con todas las cosas. Yo le estoy tratando de reglamentar unas profesiones que me pidieron y se me hace un caos porque las provincias ya lo han hecho y la nación. Entonces yo creo que estamos en caminos a tener que resolverlo de alguna manera y sobre todo con un poder judicial que no se la juega demasiado y que es lento. Entonces, perfecto. lo que se está usando es la, ¿cómo se llama? La presión social. Yo creo que lo que está usando el gobierno, en principio que hay una tendencia hoy en día de que la hay acá también en el Congreso y todo, de que las normas y la Constitución, bueno, si no se pueden cumplir, no se cumplen o las cumplimos más o menos para lograr los fines.
Eso no es propio nuestro, sino que también un presidente como Trump dijo, yo no estoy seguro si tengo que cumplir la Constitución de los Estados Unidos o no. Entonces, todo eso está en la situación complicada. Y esto encima es más complicado, por eso le decía. Pero bueno, sí, más respuesta Gracias. te puedo dar, pero vos lo entendiste bien y se deduce de acá también. Muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno, no sé, si quieren seguimos. El tema de lo que viene ahora tiene que ver con que así como hay un órgano legislativo, hay un procedimiento. Y ese procedimiento ustedes lo van a ver en clases que vienen y les van a... yo les digo, ustedes me podrán decir, porque el 50% de ustedes no tiene vinculación con el órgano legislativo, y me pueden decir, ¿para qué quiero yo todo esto? ¿Para qué quiero aprender? La razón de que ustedes han venido a anotarse tiene que ver del 50% que no participa a diario, es para conocer. Si uno no conoce cómo funcionan los órganos, uno no puede pedir. Si uno no puede peticionar a las autoridades, no sabe por dónde ir, ni por dónde entrar, ni en qué momento va a poder actuar, ni cuáles son los plazos, ni cómo tengo que hacer. Y si hay obligación de que me convoquen o no hay obligación de que me convoquen. Entonces, pero también yo necesito todo esto porque las normas del procedimiento parlamentario son normas que se utilizan en un club cuando hace sus asambleas, en una sociedad cuando hace las asambleas, son las mismas normas que se utilizan. Las normas parlamentarias son normas de debate y de diálogo. Están pensadas para que la gente se ponga de acuerdo. Entonces, cuando ustedes empiezan a aprender y las utilizan digamos, en el día a día, en otras cosas, cuando las normas para redactar una ley son las mismas normas para redactar un contrato, y usted va a decir, pero yo no voy a redactar contrato. No lo vas a redactar, pero lo vas a leer cuando tengas que firmarlo. Si vas a, lo mismo en un edificio, digamos, cuando ustedes tengan que, en una reunión, una asamblea de consorcistas, tener que proponer alguna cuestión del reglamento del consorcio. Todo eso se basa en normas técnico-legislativas y todas las formas de debate están relacionadas con los debates parlamentarios que vienen desde el siglo XIII, ¿no? Aunque algunos dicen que desde el siglo VIII. Por eso lo único que les quiero dar son algunas ideas generales. Y la primera de esas ideas es que todo el procedimiento parlamentario tiene que ser transparente. Lo transparente significa que yo debo conocer cada paso. Yo tengo que poder entrar a un sitio web hoy en día y saber qué es lo que está pasando, qué actividad se está llevando adelante, y yo puedo tener derecho a que me informen de lo que yo quiera saber. También se utiliza el principio de la racionalidad. A mí me tienen que dar razón de las decisiones que toman. Me tienen que explicar por qué presentaron el proyecto. Yo como ciudadano quiero saber por qué firmaron el dictamen de ficha limpia diciendo tal y tal cosa, que me lo expliquen. Y quiero saber cuando votaron en el recinto, por qué votaron así. Quiero que cada uno me diga y me dé explicación del voto. Eso es lo racional. En algunos países, como en España, si no está explicado las razones o las motivaciones de los actos, puede haber unas sanciones que pueden establecer la justicia y puede declarar nula las leyes. Nosotros no tenemos nada de eso. La otra cuestión muy importante del procedimiento parlamentario es que protege a las minorías para que puedan expresarse. Por eso hay sesiones en minoría, por eso se les respeta que puedan integrar las comisiones, por eso hay una serie de normas dentro de los reglamentos que establecen que quien es minoría tiene derecho a participar y a generar reformas. Pero también hay que proteger a las mayorías, y hay normas que protegen a las mayorías de obstrucciones, es decir, que no le vayan a las comisiones, que no le vayan al plenario y demás, y que le obstruyan la posibilidad de funcionar. Se te juega para ambas partes. Y luego la flexibilidad, que era un poco lo que estábamos hablando recién, que el órgano legislativo empieza a tener que ser más flexible de lo que era para poder contener todas estas situaciones y para, respetando la normativa vigente, y contener la irrupción
de las nuevas tecnologías. Cosa que tienen que saber y grabárselo, por más que lo escuchen 200 veces a los periodistas decirles lo mismo, en las comisiones de asesoramiento no se vota. Lo que firman es un dictamen que aconseja al Pleno tal o cual cosa, pero el Pleno puede agarrar ese dictamen y en el recinto romperlo en 25 pedazos y hacer otro proyecto nuevo. El Parlamento es la única institución en la cual un producto que ingresa como un proyecto puede ser cambiado totalmente en su segunda etapa en la comisión, y un dictamen que sale de la comisión sobre ese proyecto cambiado puede ser totalmente cambiado en el recinto. No es falta de diálogo ni falta de nada si cada etapa destruye la anterior. Es la esencia del procedimiento parlamentario, porque en el proyecto intervengo yo, legislador, que lo hice. En la comisión, los 15, 17 miembros, 25, que forman parte en la comisión, pero en el plenario, los 257, los 72, que no han integrado esa comisión. Y por último, la otra cosa que me gustaría que se lo graben como ciudadanos es que el plenario, los 257 legisladores, o los 72 senadores, o los que sean en el Consejo Deliberante, o los senados provinciales y los diputados provinciales, son la única autoridad del cuerpo. No es el presidente la autoridad del cuerpo. El presidente es el miembro de otro poder que está presidiendo el cuerpo y que solo vota en caso de empate, salvo en la Cámara de Diputados, que no es miembro de otro poder. Pero esto es una regla súper clara que hay que tener en cuenta. Paso al otro bloque. No sé qué hora es. Bueno, estamos. Yo les hablé entonces de cómo están organizados los cuerpos parlamentarios, de cómo se distribuyen las competencias entre ellos, los conflictos que hay en esa competencia, y su compañera manifestó uno muy claro que es tal cual ella lo presentó. Y les conté cuáles son los principios que deben regular ese procedimiento que hace que esos órganos con esas competencias atribuidas puedan sancionar leyes. Ahora les voy a contar quién es el sujeto que está sentado adentro del órgano legislativo. Y es lo que yo llamo, sus requisitos, que es lo que yo llamo el estatuto del legislador. El estatuto del legislador, es decir, las funciones, atribuciones, deberes, obligaciones de un legislador, ya sea en orden nacional, provincial o municipal, están en normas constitucionales, que puede ser la Constitución provincial para los legisladores provinciales y la Carta Orgánica Municipal para los legisladores municipales, y la Constitución Nacional para los legisladores nacionales. Ahí van a encontrar cuáles son los requisitos para ser electo. La Nación dice, a mí lo único que me interesa es que los diputados tengan más de 25 y los senadores más de 30 años, que tengan 4 y 6 años de ciudadanía respectivamente y 2 años de residencia en la provincia. No me importa más nada. Entonces, todo eso que nosotros escuchamos, que habría que hacerle un test de capacidad, que tendría que ser, que no puede ser que no sean profesionales, eso no. La Constitución no pidió nada. Pidió edad, residencia y ejercicio de la ciudadanía. Para eso después tendrán sus asesores. Es que si no, no representarían totalmente al pueblo, porque representarían a una élite. Está bien pensado eso. Hay autores y autores importantes que dicen, ojo, que hay una cláusula en la Constitución que habla de la idoneidad, y que por lo tanto, como uno tiene que ser idóneo para un cargo público, tiene que ser idóneo para este cargo. Pero la Constitución no dijo eso para los legisladores. Esto no es la parte ética del comportamiento ético. Estos son los requisitos para ser electo, ¿no? En los requisitos para ser electo hay todo un procedimiento, y en esos requisitos iba a encajar ficha limpia. Porque ya en las normas electorales se establecen que quienes tienen antecedentes penales por delitos que han cometido y que han cumplido, no pueden ser electos, pero no los procesados. Ficha limpia viene a resolver el problema de los procesados.
Pero no es una impugnación ni una connotación penal. Lo único que dice, para esta elección, hasta tanto no se resuelva tu situación, no puedes participar. Pero olvidémonos de eso porque ahora no la tenemos más. ¿Qué más le dicen las normas constitucionales? Y se repite a nivel provincial y a nivel local. Usted, legislador, tiene inmunidad de expresión. Mientras usted habla en su función y referido a su función, usted puede decir lo que quiera. Y puede decirlo no solo adentro del recinto, sino también ante una cámara de televisión, porque así falló la Corte en un caso que Lilita Carrió se estaba refiriendo a una cuestión parlamentaria y consideraban que estaba, digamos, perjudicando a las personas que nombraban. Inmunidad de arresto. No lo pueden arrestar durante el ejercicio de su función. ¿Por qué no lo puede arrestar? Porque en el mundo lo que pasaba, y en la Argentina también, es que los arrestaban para que no hicieran quórum, por cualquier cosa. Ahora lo pueden arrestar si lo encuentran que están cometiendo un delito infragante, es decir, en el momento, pero tienen que pedir el desafuero. Tiene que ser la Cámara el que les diga, sí, señor juez, lléveselo. Y luego está todo el poder disciplinario, que es el famoso artículo 66 de la Constitución, que le dice a los legisladores que incurran en cuestiones graves de conducta, se los puede hasta expulsar de acuerdo a los reglamentos de las cámaras. Entonces, estas normas que rigen su estatuto y que todo aquel que quiere ser electo lo tendría que leer, están en la Constitución. Después hay disposiciones legales aparte de la Constitución. Una es la ley de fueros, que se sancionó para evitar justamente que las personas, que los procesos se paralizaran. Ahora un juez puede seguir el proceso hasta el momento en que necesita quitarle la libertad al legislador. Cuando necesita quitarle la libertad al legislador, tiene que pedir el desafuero, un procedimiento que se hace en las cámaras para el cual lo separen de su función. Y si pide el desafuero y no se lo dan, no puede hacer nada hasta que termine el mandato, pero no prescribe el delito, lo espera. Y la ley de ética pública, que vamos a tener una charla al final, mi última clase, que tiene que ver con todo lo que debe cumplir un legislador en términos de transparencia, honestidad, probidad, priorizar el interés público sobre el interés particular y demás, presentar declaraciones juradas, etc. Eso está en la ley de ética pública y lo vamos a ver. Entonces tenemos normas constitucionales que establecen la validez, inmunidad de arresto, inmunidad de expresión, y las normas, disposiciones legales específicas para el caso de los juicios criminales, la ley de fueros, y para el caso de su conducta, porque no hay un código de ética de los legisladores, la ley de ética pública. Pero después hay disposiciones en los reglamentos que tiene que cumplir y que hacen a todo este régimen disciplinario general. Uno es que las cámaras van a juzgar la validez de su título. Él es electo, la Junta Electoral le va a dar un diploma, en ese diploma va a ser que fue electo por la provincia de tal como senador o que es electo diputado del pueblo de la nación, digamos, de la provincia de Córdoba. Ese diploma lo va a tener que traer al órgano legislativo, lo mismo se va a dar a nivel provincial que a nivel comunal, y va a ser la Cámara con los que están y los nuevos los que van a juzgar ese título. Van a juzgar dos cosas de ese título. Si el proceso electoral se hizo como debía ser, es decir, se cumplieron todas las normas electorales vigentes, y también con los casos de Bussi y de Patti, se permite ahora de que se juzgue también la moralidad del candidato. Moralidad que se juzgó solamente y se le impidió el ingreso cuando se trataba de la violación de derechos humanos. Después de que él puede ser, si no es electo, si es rechazado su título, tiene que ser reemplazado por el que le sigue en la lista en su partido, tiene que prestar juramento, y el juramento no es una cosa formal simplemente. Cuando juran, juran respetar la Constitución. Entonces, su primer deber va a ser respetar la ley y la Constitución. Y por eso podrían ser reclamadas sanciones. En el reglamento también dice cuándo se pueden tomar licencias con y sin goce de sueldo. ¿Qué pasa en las inasistencias? Cuando son por causa mayor, basta que
se lo comunique. Cuando son inasistencias reiteradas no justificadas, deben, como se llama, pueden ser susceptibles de sanciones como el quite de dieta. Y la ausencia del recinto está regulada también porque para que un legislador se ausente del recinto tendría, les digo tendría porque eso no se respeta, que pedir la autorización del presidente. Y el presidente le podría decir, usted no se mueve porque vamos a votar. También le regulan el uso de la palabra en el recinto, es decir, cuánto pueden hablar y en qué momento. Pero esto se regula mucho en las reuniones de labor parlamentaria, porque como cada vez quieren que las sesiones sean más cortas, porque se quieren ir, entonces quitan tiempo a los debates. Luego hay una serie de sanciones por conducta, no pueden interrumpir a los demás, no pueden insultar, no pueden personalizar nombrando a otro legislador. Presidente es el que está atento a esto, y en el caso que lo hicieran, podrían ser susceptibles de sanciones, inclusive mandárselo a la Comisión de Asuntos Constitucionales para llegar a su expulsión o una suspensión. Bueno, pero estos son los requisitos constitucionales, legales y reglamentarios, y ahora tenemos cuáles son los derechos. Tienen derecho a recibir información, no pueden trabajar si no tienen información. Cuando el oficialismo en una Cámara no hace girar la información, cuando las comisiones carecen de información y demás, un legislador no puede decidir porque no sabe qué es lo que está pasando. Ficha limpia es un caso parecido a esto. Tienen derecho a tener acceso al asesoramiento. Esto no quiere decir que el asesoramiento tiene que ser pago por el Congreso, pero tienen derecho a que algún órgano los asesore o a pedirle asesoramiento al gobierno ejecutivo, a las distintas áreas o al ministerio. Tienen derecho a percibir una remuneración. Todo el mundo no quiere que cobren. Ahora yo les pregunto cómo van a vivir si no cobran, porque es una función, es full time. Entonces, y cuanto más se dediquen a su profesión, y aparte es incompatible con todo, no pueden ejercer nada, ninguna cosa salvo la abogacía. ¿Cómo van a hacer? O sea, es una cosa que tenemos que ponernos de acuerdo, pongamos un porcentaje, lo que queramos, pero no digamos que no deben, que tienen, porque si vamos a pensar en personas que no van a cobrar una remuneración, entonces solo vamos a tener a las personas que están en condiciones de sostenerse, sin poder hacer todo esto sin, ¿cómo se llama?, miren, cuando empezó en el 83, los legisladores vivían toda en la ciudad de Buenos Aires y estaban todos listos para la cosa. Con el transcurso del tiempo, los alquileres se fueron tan altos y las dietas se fueron tan bajas que no pudieron sostener los dos lugares, porque sostenían su lugar en provincia, la mayoría de ellos con familia y demás, y el departamento o el hotel donde vivían en Buenos Aires, que ahora lo que hacen es calculan específicamente el horario en que llegan y el horario en que se van. Y ustedes también piensen que un legislador vuela todas las semanas, y algunos vuelan desde Tierra del Fuego. Pero tienen que volver, porque si no vuelven a su distrito no los vota nunca nadie. Entonces no hay solución a esto. Bueno, tienen que contar con alguna cosa que los identifique para poder presentarse, y pueden solicitar licencia para ausentarse de sus labores. Acá hay una cosa que está puesta como un derecho en los textos, pero a mí yo no estoy muy de acuerdo con esto, que puede destinar parte de su remuneración a instituciones, asesores o fines específicos. A mí me parece que lo puede destinar cuando esto está relacionado con su función específica. Si está haciendo una ley de tanto y quiere que una institución le haga un estudio, podría pagarlo de eso. Pero si va a empezar a hacer solidaridad con su sueldo, ese sueldo en realidad le pertenece al Estado. No me parece que pueda repartir su dinero entre los, pero eso es una opinión personal. Hay quienes se vanaglorian de haber donado su sueldo. Y tiene que poder utilizar todos los servicios e instalaciones. Bueno, representan al órgano legislativo en todo lugar donde estén presentes, y fundamentalmente tienen derecho a que se les informe sobre la ejecución presupuestaria del gobierno nacional.
cosa que es bastante complicada, que solo la entienden algunos y que la información y los informes que se mandan a veces quedan escondidos y nadie accede a ellos. Bueno. Deberes. Vieron que les dije que tienen que jurar por la Constitución, entonces tienen que cumplir y velar, cumplir la ley y la Constitución. Por supuesto, lo vamos a ver, tienen que actuar de forma ejemplar, honesta, democrática, responsable. Asistir a las sesiones del pleno y de las comisiones, porque si no lo hace puede tener sanciones pecuniarias. Cumplir con los deberes tributarios y rendir cuentas de todo lo que hace, inclusive sus bienes. Y ustedes me dirán, bueno, que yo les conté muchas cosas que ustedes en la práctica no lo ven, yo les aseguro que algunos legisladores lo hacen y por supuesto otros no lo hacen. Pero ahí está la demanda de la sociedad para que estas cosas se cumplan. Tal vez todo el tema esté, digamos, ¿por qué sabemos todo de ficha limpia? Porque todos hemos tomado la cosa, porque ha habido gente que la ha impulsado y gente que la ha explicado. Entonces a lo mejor tendríamos que explicar cuáles son los derechos y deberes. Para un segundito antes de entrar a la última parte. Ah, no, ¿quieren que siga porque ya estamos terminando? No sé. ¿Sigo? ¿Hay preguntas, Guille? Bueno. Lo último que me queda por contarles en la charla de hoy es el tema de ¿cómo se llama? De las estaciones de trabajo al legislador, y acá le copio todo el trabajo ¿cómo se llama? A Pérez Bourbon, que lo tiene escrito en varios libros, pero lo comparto totalmente, así que cuando alguien que sabe, y aparte es un amigo, lo ha hecho, y nosotros no operamos en en lo docente. Bueno, miren, cuando le preguntan a la gente hoy, el legislador no trabaja, es porque lo único que hacen es que van y quieren verlo sentado en el recinto. Y un legislador que está solo sentado en el recinto, en realidad no trabaja. Porque el trabajo no está en el recinto. El recinto es la culminación del trabajo. El primer lugar es la oficina. En la oficina del legislador, él actúa, hace su trabajo individual, redacta proyectos, se recibe a la gente, toma iniciativas y ahí decide él solo, no necesita ninguna otra, es autónomo, salvo por supuesto que no puede presentar proyectos que sean totalmente contrarios a la posición de su bloque, eso es claro, pero como él integra el bloque se supone que no lo va a hacer. Acá hay una cuestión de la recepción de ciudadanos, sectores sociales que vienen a las oficinas y demás, que a nivel del Poder Ejecutivo Nacional, por el decreto 1172 del 2003, hay obligación de dar registro de todas las personas que entran y salen de una oficina del gobierno. Acá no lo hay, y tendría que haberlo, porque ese es el ámbito donde actúan los lobbies. Para mí lobby no es mala palabra, simplemente a mí me gusta saber quiénes son los lobistas, nada más. En las comisiones actúan con otros legisladores defendiendo sus proyectos y si ellos no son miembros de la comisión también pueden estar presentes. Las comisiones es donde se debate, eso es donde se discute y hay una serie de frases que dice que la comisión, las comisiones trabajando, el Congreso trabajando son las comisiones deliberando y eso es verdad. En este momento el Congreso argentino, particularmente el Senado, no trabaja casi porque no hay comisiones, o sea, no, por decisiones políticas no tenemos comisiones, ni siquiera las hemos podido constituir durante un año, entonces todo se limita al recinto y en el recinto ya casi todo está resuelto cuando se llega. El recinto el bloque es el órgano político, ahí se reúnen todos y toman las decisiones, si van a dar quórum, no van a dar quórum, cómo van a votar, si no van a votar, cuánto tiempo van a pedir, y van a la reunión sus presidentes de labor parlamentario para cuestionar, para, digamos, resolver cómo va a ser la sesión. Y por último, el recinto, que ya les conté, que es el lugar donde se da a conocer las razones del voto, y donde se puede llegar a ser un espacio de negociación de acuerdo a cómo se lo maneje. En principio no lo es, pero podría haber negociación en el recinto, en los cuartos intermedios que ustedes ven. Y luego el distrito, que es donde él trabaja, yo les conté al principio,
que es crucial para su reelección y que también es su conexión, en el caso del legislador nacional, con el legislador provincial y del legislador provincial con el legislador local. Bueno, el trabajo es multifacético, vieron que tiene muchas funciones, que las estaciones de trabajo se superponen y que la calidad depende de cómo se gestiona y esa complejidad. Voy a apagar ahora esto y les voy a preguntar si quieren contarme algo, decirme algo. ¿O he sido muy clara? ¿Los aburrí a todos? No sé. No hay Esas son- nuevas preguntas y no hay nadie levantando la mano, así que parece que Nadie sí. levantando la mano y sin Hay, preguntas. Ahí anda, hay- Teresa. ¿Me escuchas? Bueno, sí, buenas noches ya a todos. Sí, bueno, mi pregunta sería, ¿por qué no rinden cuentas, por ejemplo, los senadores con el rechazo, sobre todo los dos que se suponía, con todo lo que vimos acá de manera de trabajo, que ya tenían que ir al recinto conociéndose si los votos iban a ser positivos o negativos para la ley bases? ¿Por qué no dan explicaciones ellos, los senadores? A mí me gustaría como ciudadana exigir las explicaciones de por qué rechazaron ellos la ley bases cuando se supone que públicamente en medios de comunicación habían dicho todo lo contrario. Bien. Creo que tienen que dar las Hola. explicaciones a la ciudadanía. ¿Ley base o la ficha limpia? ¿Ley base o ley de ficha limpia? ¿Cómo? No escucho, discúlpame. ¿Ley bases o ley de ficha limpia? Espérate que tengo unos perros acá ladrando, perdón. Bueno, dale. Ahora sí. Justamente yo no te escuchaba por eso. ¿Ley bases o ley de ficha limpia? No, de ficha limpia. Y de bueno. todo, de cualquier ley, a mí me parece que basándonos en lo que es, digamos, como la normativa del funcionamiento de la legislatura, del poder legislativo, digamos, como que ellos tienen que dar explicaciones a la ciudadanía. El tema, se supone que las explicaciones las dan cuando habla el miembro informante del proyecto, que es el que habla primero, después hablan los distintos bloques, un representante, después tienen la posibilidad de hablar cada uno por separado 5 minutos y al final hablan los del cierre del bloque, que son los presidentes. En toda esa distribución que está en el reglamento, cada uno de ellos tendría que estar diciendo por qué la va a votar o por qué no la va a votar. Lo que pasa es que se han tomado la costumbre en los últimos años, como los acuerdos son tan complicados, que no hablan demasiado y no dan explicación. Son muy pocos los que dicen yo voy a votar esto porque sí o le voy a votar porque no. Pero en realidad la explicación, digamos, teórica la están dando cuando hablan todos los que hablan y no hablan todos porque previamente se pusieron de acuerdo en la Comisión de Labor Parlamentaria cuántos van a hablar. Yo no estoy de acuerdo con todo eso. Yo creo que deben hablar todos y todos los que quieran y todo el tiempo que quieran. Si los demás se cansan, es un problema de los demás. Pero que el Parlamento es para hablar. Ahora, ¿y qué tienen que decir ahí por qué votan o no votan? En esta oportunidad todos estaban convencidos de que hubo los discursos a favor y los discursos en contra. Claro. Entre los dos que no hablaron fueron los que se fueron, que votaron en contra a pesar de haber dicho que iban a hablar. Claro, pero esa parte yo no vi la exposición de ellos, digamos, en el recinto. No hubo. No hubo. ¿Eh? No hubo. No, ellos no hablaron, pero no tendrían... pero no deberían, entonces, para mí tienen que ser interpelados ahora. A mí me gustaría, como ciudadana, pedir la interpelación de esos dos, porque no, por qué rechazaron y por qué no hablaron en el recinto de por qué la iban a rechazar. No tienen, por nuestra organización y funcionamiento, no tienen la obligación de hablar y nosotros no estamos acostumbrados a fundamentar. Fundamentan los presidentes de bloque.
El presidente del bloque de ellos fundamenta, de hecho, ¿cómo se llama? Claro. Y dicen, y después cada uno vota lo que vota. Nosotros nos enteramos que votan porque hay una votación electrónica, si no tampoco nos enteraríamos. Claro, Era claro. así. Y en eso Bueno, no... espero simplemente Puede nos entonces gustar, que nos puede nos gustar, puede parecernos no ética la negociación, pero ya está. No se puede sí, hacer sí, nada. sí, ya está, obviamente, pero no debería ser así. Yo creo que la Constitución está hecha para defender o para proteger, no para defender, para proteger, Bueno, digamos, pero a los funcionarios, a los diputados, senadores, la a sanción todo le va a el venir mundo, de la proteger al elección. pueblo. Y no es así. La sanción le va a venir de la elección y de que ya se habla que va a ser muy difícil que puedan seguir integrando la Cámara, pero no porque los echen, sino porque la situación Pero es se que la... obviamente porque es una falta de ética total, absoluta. Bueno, no sabemos si fue una parte de ética. Hasta ahora tenemos rumores. Lo único que sabemos es que dos personas votaron de una forma y uno puede votar como quiera. Hasta ahora no No, no, sabemos. pero en Ah, realidad es relativo porque representan a un espacio, fueron bueno, sí, votados para está bien, representar una determinada idea y está bien. Pero bueno, responden. Sí, así es. sí, bueno, Susana, muchas mira, otra mano levantada. Susana. Alejandra, bueno, primero una clase excelente, este, Ah, muy didáctica. Le cuento, más que nada es subjetivo lo que eh, mirar los debates políticos es deprimente en estos momentos porque son tan groseros, tan ordinarios. Porque hablamos, y yo digo, ¿cómo puede ser que puedan solucionar los temas, llegar a un punto de acuerdo en común cuando son tan groseros y se agreden tanto? Discúlpeme, ¿no? El presidente, que en ese momento era senador, peleándose con la presidente ¿cómo es este? Del coincido tribunal, contigo. cuando se peleaba porque era o presidenta o presidente. Esa es una de las pocas cosas. Después los insultos y las peleas. Parecía Coincido, un box. coincido contigo, pero creo que eso hay que agregarle otra cosa más, que no es solo la grosería, sino la improvisación y la falta de preparación. Y Cuando conocimiento, ve claro, claro. legislaturas anteriores, en cualquier lugar que las vea, ve otro tipo de legisladores. A Exacto. veces yo, digamos, yo doy estas clases y cuando les estoy contando a ustedes, siento también que les estoy contando de un parlamento que no existe. En el fondo hay cosas que existen, porque si no, les confieso que a mi edad yo no seguiría acá. Pero, y también estoy convencida, y acá doy una opinión personal de la cual voy a hablar más en las clases que vienen también, de que hay una revolución mucho más grande que la revolución industrial en este momento, que es la revolución de las nuevas tecnologías, y esa revolución va a llevar a que el Parlamento, como lo vemos y lo conocemos, no exista más. O sea, va a llegar un momento que la tecnología va a permitir otra forma de funcionamiento, va a exigir otra forma de redacción de las leyes, y demás, y que vamos a ver parlamentos más reducidos. Sí, Darío, es verdad lo que vos decís, y gracias a Dios, pero también me asusta, porque yo estoy estudiando todo eso hace un año, y me asusta un poco también porque los que vamos a estar en condiciones, y esto no es algo que me hago, digamos, que lo centro en mí, pero creo que para afrontar esas nuevas tecnologías hay que saber mucho de lo que es el funcionamiento parlamentario. Entonces, mi temor es el siguiente. Yo puedo hacer una ley con inteligencia artificial, de hecho lo he probado y hago varias cosas, pero porque yo detecto los errores, porque tengo tantos años que conozco el derecho constitucional y demás, y me doy cuenta de los errores. A mí me asusta esta falta de preparación y este Sí, hecho de que, bueno, yo el otro día me dijeron, y yo no hago la ley, le pido que me la haga. Le digo, mira, si vos haces un proyecto así, mi senador no te lo va a firmar, porque hasta aquí, nosotros lo vamos a revisar de punta a punta. Eso es lo que por me... Dios. ¿Sabes? Entonces creo que Ah, estamos en un tiempo de inflexión, un tiempo de cambio,
que es difícil dar clases, muy difíciles, porque yo les estoy contando a ustedes, ustedes me hablan de rendición de cuentas y hoy sería muy fácil utilizando las nuevas tecnologías, conocer todo y saber si puede rendir cuentas o no, y digamos, hay miles de formas. No Pero hay bueno, educación, no hay es el tiempo educación. de transición que estamos viviendo y ustedes ven cómo están los partidos políticos también. Entonces, Sí, le hace difícil a las escuelas de dirigentes, inclusive, reunir, nosotros creo que somos la única que seguimos trabajando, es reunir a cierto, las partes, porque no, digamos, por eso se opta por cursos generales y demás. O sea, no sé, sí, tienen todos razón lo que dicen y yo soy parte de eso y pongo mucho esfuerzo para poder transmitirle la verdad, no engañarlos y que les quede algo, por ejemplo, para que ustedes puedan... sí. Debates parlamentarios son deprimentes, les digo. Yo lo veo, no puede ser. Los debates parlamentarios son deprimentes. Digo, no Claro, puede ser esto, no puede ser. bueno, hay que ver si no es el tiempo, no sé, de todas maneras acá somos 70 personas tratando de entender un poco algunas cosas. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Siempre hay Pero, gente, y acá pero sí, estamos en una pero etapa... hay educación, nos Pero entendemos. también, yo tengo Nadie, asesores que se educaron ahora y que no comprenden texto, me quieren decir cómo vamos a hacer las leyes, cuando las no, leyes cada vez son más complejas y las funciones exacto, del Parlamento de control y verificación son cada vez más complejas. ¿Por qué no se exacto, interesan por el presupuesto? No se interesan por el presupuesto porque hay que saber de presupuesto, hay que saber leer un presupuesto. exacto. Entonces, si no, a nivel provincial, a nivel municipal, a nivel cosa. Entonces, es complicado todo eso porque, entonces, bueno, vendrá un robot y nos... Ahora, otra preguntita más así cortita. sí, Los municipios pueden hacer, ¿cómo dice? Pueden hacer tratados con empresas extranjeras para que vengan al sí, municipio, pueden hacerlo poder hacer. perfectamente, lo que pasa es que muchas veces le van a exigir garantías y esas garantías las va a tener que poner el Estado Nacional y de acuerdo a cómo esté la relación del municipio con el Estado provincial y el Estado Nacional va a conseguir ese apoyo o no. Sí pueden Perfecto, hacer tratados internacionales, pueden conveniar con una empresa que les ponga una planta. muy bien. Sí, sí, pueden hacer todo eso, pero si le exigen cosas que necesitan pasar por el Estado Nacional, van a tener que hacer mucha política para eso. Federico, Per- Perfecto, gracias, es muy amable. Federico, tener la mano levantada. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, María Susana. María Alejandra. Sí, sí, no. Sí, mi pregunta es respecto a que actualmente noto un nivel de fragmentación muy alto. Las alianzas empiezan a romperse, a rearmarse en tiempos muy parecidos a los tiempos de crisis, pero como que se normalizaron ahora, como que hay una dinámica más rápida y eso afecta también la propia dinámica del trabajo, de la calidad de las leyes, de lo que hablaban recién, el armado de consensos. Una pregunta más que nada para vos, ¿cómo ves eso en el largo plazo? ¿Se toma conciencia de lo que está pasando y cómo puede afectar esto a todo esto que te preguntaba recién, calidad institucional, consensos, formación incluso de los propios legisladores y la A nuestra, representación también de los mismos? a nuestra tarea la afecta absolutamente, porque no hay posibilidad de hablar con otros asesores, porque no hay posibilidad de llevar adelante proyectos conjuntos, porque todo está limitado a las 4 cosas que quiere el gobierno y que necesita el gobierno, y en el caso del Senado, la influencia de los gobernadores, que como tienen una relación muy finita con el gobierno nacional, no le quieren entorpecer nada, entonces nosotros estamos paralizados. A futuro yo creo que cuando se solucione un poco la economía y que el país pueda estar un poco más tranquilo, más cómodo en el sentido, es posible que se vuelva a pensar un poco más las instituciones. En este momento las instituciones legislativas están en su peor etapa, en su peor momento. Y en cuanto a la renovación, y bueno, no sé qué decirte porque
No sé la juventud qué va a pensar de estos órganos. Creo que se viene un cambio grande acá en el mundo, en todos lados. Yo estoy tratando de pensar cómo será el parlamento que viene. Me imagino un parlamento tecnológico. Me imagino la utilización de inteligencia artificial para las leyes complejas. Ahora, no sé cómo va a funcionar eso en el debate político. No sé, en lo técnico lo puedo visualizar. Creo que hay herramientas poderosas. En manos de gente que sepa, podemos hacer mejores leyes. Podemos por lo menos limpiar todo el lío de leyes que tenemos. Eso lo vamos a poder hacer. Ahora, en lo que es acuerdo político, en lo que es... no estamos acostumbrados, no sabemos hacer alianzas. No nos podemos aliar con alguien que piensa distinto. Tratamos de destruirlo, digamos. Entonces, acá se necesitan alianzas para temas diversos. Yo me puedo aliar para este tema, después voy para el otro con el otro, pero acá no eso se ve mal. Entonces, hasta que no aprendamos a eso, hasta que no aceptemos que yo puedo estar un día acá y otro día ya, no pasándome de partido, sino votando. Yo me puedo interesar la ley de aguas y puedo votar con la izquierda la ley de aguas. No es una cuestión de la idea, pero se puede. Acá, en este momento estamos con inactividad, con falta de formación en los asesores, con falta de interés en las carreras, pocas carreras del tema que hay, y no sé, no es muy bueno. Si te hago una repregunta muy rápido, muy completa, igual me gustó tu respuesta. Pero bueno, vos decías, yo comparto un poco con vos esto, yo soy economista igual y no, digamos, no, conozco poco lo del poder legislativo, por eso viene muy, muy bien este curso. Vos decís que es algo mundial, y bueno, lo local obviamente siempre va a un ritmo incluso más acelerado que lo mundial, pues Argentina tiene un ritmo incluso más vertiginoso, más frágil a las crisis, más tendiente a las crisis. Acá seguramente esto ya se está viendo, que yo a vos te veo preparada, digo, vos notás al resto de los bloques preparados o incluso notás que se sienten favorecidos por esto que te pregunté recién. Simplemente eso, nada más, porque a vos te veo, tu respuesta la veía como con una preocupación, con una visión hacia el futuro, pero el resto de los bloques... La gente que ha trabajado conmigo y que sigue trabajando, porque muchos han ido ya, sí, compartimos esa preocupación, pero no sabemos, yo he sido capacitadora en gran parte de mi tiempo acá en el Parlamento, pero no sé cómo enseñar ahora, no sé cómo contarle a la gente joven que no tiene ganas de escuchar nada, que quiere que todo sea rápido. Yo te tengo que enseñar yo soy docente de Derecho Constitucional. ¿Por qué me dicen que soy didáctica? Porque trato de hacértelo de alguna forma comestible, porque si no, no me prestás atención. Bueno, lo mismo pasa en todo, eso es lo que pasa en todos lados. Entonces es difícil formar. Pero los parlamentos en el mundo no tienen el problema que tiene este, de la baja calidad que tienen. Porque los parlamentos en el mundo, a pesar de que están en este momento, un parlamento inglés, un parlamento norteamericano con Trump, aunque sea y demás, funcionan sus instituciones, funcionan sus comisiones, funcionan. Nosotros nunca logramos arrancar, ¿me entendés? Nosotros permitimos que 2 años el Parlamento del Senado no tenga comisiones funcionando, porque un bloque no baja nunca las comisiones y los otros no tienen forma de salvar ese funcionismo. ¿Entendés? Y la gente tampoco. Entonces, a ver, yo creo que se viene un cambio. Ese cambio va a que estos organismos van a tener que mutar hacia formas más modernas. En el caso de la Argentina todavía seguimos con papel. No podemos meter la inteligencia artificial en el Senado porque todavía necesitan a las comisiones con hoja y copia. Entonces, todavía no digitalicé en gran parte. Entonces no puedo, no está en la cabeza de la gente hacerlo. No hay expediente electrónico, no hay nada. Así que viene un cambio tecnológico, va a venir con la gente joven. ¿Qué me asusta de la gente joven? Que no esté preparada en lo que estoy preparada yo y la gente que hizo todo este camino. Que veo que no hay interés en las universidades, no hay interés en la ciudadanía, no hay cursos, no hay nada que esté llevando a la gente. No le interesa a los abogados formar abogados para acá, no le interesa a los ingenieros formar ingenieros para acá. Entonces,
Lo técnico lo podemos resolver. La inteligencia artificial, algún robotito va a arreglar que las leyes estén bien redactadas, que sean orgánicas, que tengan... Ahora, todo lo que es el debate, todo lo que es la decisión política, que esa no la va a poder resolver la tecnología. Y esa viene de la maduración de los partidos políticos. Yo no la veo, la verdad. Entonces, no sé. Pero bueno, sigamos. Bueno, si no tenemos... prometo que no voy a ser tan... No les voy a contar cosas tan deprimentes, pero quiero que sepan que les quiero contar la verdad. No quiero darles una clase que ustedes digan, "No, pero me está contando un parlamento que no existe". Más que el 50% de ustedes no lo conoce y lo conoce por los medios. El que trabaja adentro sabe que hay gente buena, sabe que hay gente que trabaja todos los días, sabe que hay gente que estudia los proyectos, sabe que hay gente que puede hablar, porque los asesores podemos hablar entre nosotros. Son los jefes los que no hablan entre ellos. Entonces, bueno, son tiempos que hay que remar, nada más. ¿Alguna otra pregunta? Si no, nos quedamos para el próximo lunes. ¿Eh? Ahí hay una mano. La última y nos vamos. ¿Susana? Oh. Ah, un aplauso era. Bueno, gracias. No, creí que era una mano, por eso me puse los anteojos. Bueno, no, gracias a ustedes. Nos vemos. Chao.